Hola mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos. Hoy hablaremos sobre un tema que se me fue preguntado recientemente por un hermano, la cual es el día de reposo o el día del Señor que dice la Sagrada Escritura. Sé que tal vez muchos de ustedes ya conocen este tema y también estoy convencido verdaderamente de que hay otro grupo que no conoce para nada y ni siquiera se imagina el porqué de este día del reposo o el día del Señor. Pero como la intención, amados hermanos, de este material que estamos trayendo para ustedes es esclarecer un poco más sobre los temas importantes de nuestra vida de fe y nuestra doctrina. Es por eso que voy a hacer un pequeño resumen, una pequeña información sobre este día en el que el Señor nos enseña que tenemos que guardar para Él. Quiero comenzar primeramente hablando sobre el tercer mandamiento, la cual nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mucho antes, amados hermanos, de que esta ley fuera revelada en el monte Sinaí como parte de los 10 mandamientos, ya se guardaba como tradición guardar un día en específico para servir al Señor, ofrecer holocausto y una serie de cultos que eran importantes para el pueblo de Dios en aquel tiempo. Ya también tenemos el conocimiento de que Dios creó el mundo, y en esa creación Él dejó y salvó y guardó un día para reposar, dando así referencia a que esta información llegara de generación en generación a guardar un día para el Señor, y este día era el séptimo día de la semana. Ya también vemos en el Salmo 118, versículo 24, que el salmista dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces aquí en esta parte de la ley vemos claramente cómo era tan importante para el pueblo de Dios en el primer pacto guardar este día tan sagrado, pues era parte de la ley. Ya en el Nuevo Testamento también vemos que Jesús sanó a muchas personas en este día, y esto era mal visto por los religiosos de aquel tiempo, de la época de Jesús. Mas el Señor dejó muy claro, entre otros versos, dejó muy claro este muy particular: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y eso lo podemos encontrar en Mateos 12:8, por lo cual ahí nos enseña y nos da una visión diferente al ver el día de reposo. Pero, amados hermanos, ahora surge la pregunta: si el sabbat o el sábado es el día de reposo, ¿por qué nosotros los cristianos guardamos el día domingo? Esa es una pregunta que muchos hoy se hacen, y muchos hoy, inclusive otras personas que no tienen conocimiento de la Sagrada Escritura y mucho menos de la doctrina, se preguntan y se mantienen en ignorancia. Pero la respuesta, amados hermanos, es muy fácil, pues el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, un día domingo, por lo cual desde aquel momento los primeros cristianos, los primeros discípulos del Señor comenzaron a guardar ese primer día como el día, para conmemorar así el día en que el Señor resucitó, es decir, el día en que el Señor vence el mal, vence la muerte y sale victorioso del sepulcro, por lo cual se cumplió la revelación que había dejado Jesucristo, había anunciado Jesucristo en todo la difusión del Evangelio en aquel tiempo. Para esto también, amados hermanos, yo quiero darle base de lo que dice la Sagrada Escritura, porque no podemos hablar simplemente de historia y no dar base de la Sagrada Escritura, que es la base de nuestra fe. Y como primer texto que quiero leerles para ustedes, para dar referencia a esta doctrina, es el capítulo 20 de Juan, versículo 19, donde dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Aquí vemos claramente que fue el primer momento en que el Señor se presentó a esta pequeña congregación en Jerusalén. Vemos otro acontecimiento en el mismo capítulo de Juan, en el versículo 26, donde dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro.
Aquí habla de 8 días después de aquel primer encuentro en Juan 20:19. Dice claramente entonces: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ver cómo estos dos acontecimientos ya señalan el domingo como el día en que nuestro Señor Jesucristo tiene una comunión o tiene comunión con su iglesia en ese primer momento. Pero también tenemos otra referencia bíblica en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Y pueden ir tomando nota para guardarlo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, escuchen bien, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces aquí podemos ver cómo la primera congregación ya fue tomando esa tradición de reunirse y guardar el primer día de la semana para partir el pan y para escuchar también la doctrina del Evangelio. Tenemos también en otra referencia, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, donde Pablo dice a la iglesia de los Corintios: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces aquí podemos ver claramente cómo el apóstol Pablo ya deja también especificado el día en que todos deberían de recolectar las ofrendas para que no haya ese desorden, sino mantener un orden. Entonces, con estos textos bíblicos vemos que el día del Señor para nosotros los cristianos pasa a ser el día domingo, amados hermanos. Otro texto muy importante es Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es en este día que Dios revela también al apóstol Juan el Apocalipsis. Pero vemos cómo también Él le da otro significado ya a este día, el primer día de la semana. Él le da otro significado y le coloca el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces ahí vemos, amados hermanos, cómo claramente se convierte para nosotros bíblicamente. Tomamos como referencia que el día domingo es el día que hoy respetamos y guardamos para adorar al Señor. Ahora bien, ya hablamos un poco de la Sagrada Escritura, vamos a pasar ahora al Catecismo. ¿Qué nos dice el Catecismo sobre esto? Y podemos encontrar información en el numeral 5.3.4.7, donde dice conformación del domingo. El domingo, en lo posible, debe ser un día de descanso y reflexión sobre el Evangelio. Es el día de fiesta del alma, la cual, junto con sus necesidades, ocupa el lugar central. Los valores divinos como la paz y la atención de la comunión contribuyen a la santificación. El mandamiento de santificar el día de reposo invita a los creyentes a examinar hasta qué punto sus actividades son acordes en el sentir del día consagrado al Señor. En un primer plano, debe preocuparse, profundizar y conservar los efectos del servicio divino. Entonces, amados hermanos, con esta información yo pienso que fue muy clara, muy específica. Tenemos claramente cómo conocer nuestra doctrina sobre el día domingo como el día del Señor o el día en que nosotros como hijos de Dios reposamos y guardamos para poder adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es importante nosotros como hijos de Dios comprender y poder también tener conocimiento de nuestras doctrinas. No me voy a cansar de decir esto, porque si nosotros no tenemos conocimiento, por lo menos de las cosas básicas, somos más propensos a ser confundidos por cualquier viento de doctrinas diferentes. Ya inclusive dentro del mismo cristianismo existen doctrinas que aún guardan la ley, guardan el día de reposo, y ustedes por seguro conocen ya sobre esto, y esto se tiende a discusión entre un cristiano y otro,
simplemente por tener una interpretación diferente de la Sagrada Escritura. Más para nosotros como cristianos nuevo apostólico es esta la información necesaria, es esto lo que nosotros creemos y en esto lo que manda el apostolado es lo que nosotros tenemos como doctrina. Entonces por eso también llega a veces, pero ustedes no respetan la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura dice que es el sábado que ustedes tienen que guardar. Entonces yo quiero aconsejarle también y les voy a regalar otro texto para que lo anoten para tomar referencia acerca de eso. El apóstol Pablo habla sobre esto claramente. Y quiero leerles Colosenses 2:16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí la Sagrada Escritura, amados hermanos, siempre nos da respuestas claras. Simplemente que nosotros como hijos de Dios tenemos que informarnos siempre. Espero que esta información nos haya servido y nos haya gustado y seguiremos compartiendo informaciones que sean de importancia para nuestra vida de fe. Espero les haya gustado, bendiciones siempre y que Dios les dé entendimiento.